Buenos días, jóvenes. Quien les habla nuevamente es la profesora Karina Díaz y el día de hoy estoy aquí para poder trabajar con ustedes este tema clásico de los exámenes de admisión, que es el tema de oración compuesta subordinada. Obviamente también quiero agradecer a cada uno de ustedes que si está viendo este video es porque es parte de esta comunidad, es miembro de mi canal de YouTube profa.karina Díaz Zapasa. Y bueno, recordarte que como miembro vas a tener videos exclusivos de temas, por ejemplo, como este, que suele ser un tema recurrente que me suelen pedir en clases particulares. Y ahí en clases particulares obviamente es un costo mucho mayor y tú te lo estás llevando a un cómodo precio, solamente siendo miembro de mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapasa. Y bueno, no perdamos más el tiempo y empecemos. A ver, para esto, dentro de la lista de reproducción del lenguaje, como videos públicos, ahí hay una lista de lenguaje donde expreso qué cosa es, por ejemplo, la oración, los elementos de una oración, los tipos de oraciones, hay un video donde hablo del sujeto, del predicado, etc. ¿Ya? Y también hay otro sobre la oración compuesta coordinada. Eso se les he puesto totalmente gratuito porque es un tema muy simple, muy sencillo. El que se complican mucho los estudiantes es de oración compuesta subordinada. Y el día de hoy vas a obviamente darte cuenta que en realidad no es tan difícil. Así que empecemos. Obviamente tú ya me sabes, papacito lindo, bebecito lindo, que es una oración compuesta. Eso ya se ha trabajado anteriormente. Y yo te decía, una oración compuesta es aquella oración que tiene de dos a más verbos. Ya no te olvides, requisito para poder ver este video. Tienes que saber, obviamente, todas las palabras de la gramática, en especial la conjunción, ¿ya? La conjunción, que es un tema fundamental. Tienes que saber oración simple, tienes que saber oración compuesta coordinada. Sabiendo eso, puedes ver este video, ¿ya? ¿Y qué era una oración compuesta? Recordemos, era aquella oración que se caracterizaba por tener de dos a más verbos, porque cuando tenía un solo verbo, ¿cómo se llamaba esa oración? Simple, ¿verdad? Simple. Y si tiene de dos a más, compuesta. Y no te olvides que yo también cuando te explicaba que era una oración compuesta, yo te decía que esa oración compuesta, si tiene de dos a más verbos y es compuesta, y por tanto también tiene que tener de dos a más proposiciones, y no confundir con las preposiciones, no es lo mismo, ya eso ya te expliqué antes. Las preposiciones son nexos, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, vía y versus, ¿verdad? Pero no, yo no estoy hablando de las preposiciones, yo te estoy diciendo de las proposiciones, ya no te vas a olvidar eso. Y no te olvides que si en algún momento, en algún examen de admisión te preguntasen cuántas proposiciones hay, proposiciones, ¿tú qué vas a hacer? Profesora, ¿cómo hago? Fácil, lo único que vas a hacer es buscar la cantidad de verbos, porque no te puedes olvidar que cada verbito así va a ir con su propia proposición. Vuelvo a repetir, cada verbito va a ir con su propia proposición. Es decir, si yo en mi oración tengo dos verbos, quiere decir que hay dos proposiciones. Si hay tres verbos, hay tres proposiciones. Cuatro verbos, cuatro proposiciones. Eso ya lo habíamos trabajado, simplemente aquí estamos refrescando la información, recordando esa información. Y tampoco te olvides que existen dos tipos de oración compuesta, ¿no? Cuando hablamos de una oración compuesta, a veces esa oración compuesta puede ser de tipo coordinada, que ya está en un video, ¿ya? De qué es una oración compuesta coordinada, aquella oración que tiene de dos a más proposiciones, que se caracteriza porque todas tienen el mismo nivel sintáctico, todas son iguales, todas son independientes, ¿ya? Eso ya lo hemos hecho en un video anterior. Y hay otro tipo otra manera de clasificar una oración compuesta, que es la llamada oración compuesta de tipo subordinada, que casualmente es la que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya?
Pero no te olvides, ¿cuándo se le llama oración compuesta coordinada? Cuando hay, profesora, dos elementos, dos proposiciones. Y recordarás tú, si tú eres obviamente suscriptor de mi canal de YouTube, eres mi seguidor y más aún eres miembro, recordarás que en el video de oración compuesta coordinada yo hablaba de Vegeta, por ejemplo, ¿no? Vegeta, ya Goku, sí, Goku te enseña el lenguaje, ya está. Y hablaba de Bulma, y yo les decía, miren, cada uno es un verbo y cada uno representa a una proposición, ¿sí o no? Sí, profesor, usted nos decía eso. Y que ahí yo voy a decir que aquí se les va a decir proposición uno, proposición 2, se les numera. ¿Por qué? Porque cada uno es independiente, tiene su propia independencia sintáctica y no depende una de la otra. Por eso es oración compuesta cordi, nada, ¿ya? Lo explico con dibujitos y todo. Aquí también, ahora que vamos a hablar oración compuesta subordinada, vamos a trabajar de la misma manera. Imaginémonos la coordinada, a ver, por eso te dije, tienes que tener en la cabeza ese video. Cuando yo te explicaba de la coordinada, ponía a Goku, a Vegeta y a Bulma, ¿sí o no? Muy bien. Imaginémonos que esta parejita, ¿ya? ¿Y qué ha pasado en la vida bueno, en la vida real, digo, en el dibujo, ya, en el dibujo, ya, que estos dos personajes se van a juntar, se unen, ya, y estos nenecitos tienen acto sexual, coito, ya está, para que no me bajen el video, ya está. ¿Qué pasaría, ya, si estos dos nenes se juntan sin protección? Piensa, piensa. Si no se están cuidando, probablemente pueda pasar esto. Mira, 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 mira acá, mi amor. Mira, 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 mira. Suaz. Bulma embarazada. Y muy feliz ella ahí en la imagen, ¿sí o no? Bulma va a aparecer ahí, en acción, ¿ya? Claro, pues si dos personas no se cuidan, no se protegen, pueden tener un embarazo, ¿ya? Pueden tener un embarazo. Y obviamente en este caso, nuestra Bulma, solamente nuestra Bulma, con su pequeño Vegetita, ¿ya? Con su pequeño Vegeta, Vegeta Junior, me van a representar lo que sería una oración compuesta subordinada. ¿Por qué, profesor? Tú dirás, ¿qué demonios tiene que ver esto con la oración compuesta subordinada? Mira, cuando en la oración compuesta coordinada yo decía, Vegeta es un verbo, y Bulma es otro verbo, cada uno representa a una proposición y son independientes porque Bulma no depende de Vegeta y viceversa, Vegeta no depende de Bulma. Y si se separaran, cada uno haría su vida por separado y no pasaría nada, ¿sí o no? No pasa nada. Pero mira acá, precioso, mira acá. Aquí también hay dos verbos, ¿no te das cuenta? Pero profesora, ¿dónde? Yo solamente veo uno. Ya que sería Bulma. No, hay dos. Es que en el caso, ya, en el caso del cual estábamos hablando anteriormente, era dos elementos. Y acá también están dos. Mira, acá está el otro. Ahí está el hijo de Vegeta o la hija de Vegeta. Ya está. Ahí está. Ahí dentro. Y ese, por obvias razones, me va a representar a un verbo y Bulma me va a representar al otro verbo. Lo mismo que en oración compuesta coordinada. Habían dos elementos, acá también hay dos elementos. Uno es el hijo de Vegeta, el hijo de Vegeta y Bulma, y el otro es la misma Bulma. ¿Ya? Pero si te das cuenta, estos dos verbos ya no son iguales, porque uno va a tener subordinación sobre el otro. Acá ya no voy a decir proposición uno, proposición 2, porque obviamente se los numeraba en una oración compuesta, y eso ha sido pregunta de examen de admisión, en una oración compuesta coordinada, ¿qué se hace con las proposiciones? Se enumeran, se pone un número, 1, 2, 3, 4, ya está. Pero en una subordinada no, en una subordinada se nombra y se pone proposición subordinada a la que depende de otra y a la que no depende se le llama proposición principal.
como aquí. Y tú dirás, pero ¿por qué, profesora, le voy a llamar al niño, al bebecito que está dentro del vientre de Bulma, la voy a llamar proposición subordinada y a Bulma la voy a llamar proposición principal? ¿No podría ser al revés? No, en este caso no. ¿Por qué? Ponte a pensar. Esta nenita que tú ves acá en la pantalla, se supone que está llevando a su nenecito. ¿Qué ocurre cuando una madre lleva un bebé en el vientre? Yo te pregunto, ¿ese bebé es independiente? O sea, que si la madre desaparece, él sigue existiendo. No, ¿verdad? Si le pasa algo a la madre, al bebé también le puede pasar. Ah, claro, 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 profesora. Entonces, quiere decir que el nenecito es totalmente dependiente, depende de quién, de la mamá, de este nenecito que tú ves aquí, depende de quién, de Bulma. Sin la existencia de Bulma tampoco habría este bebecito. Ah, ya, profesora Karina, ya creo que le estoy entendiendo. Sin la existencia de Bulma, no habría ese bebé. O sea, el bebé depende de la mami. Pero, profesora, ¿y qué pasa si Bulma pierde al bebé? Las probabilidades son muy altas de que Bulmita siga existiendo, ¿sí o no? Claro. Entonces, ahí podemos notar de que Bulma no depende del nene. Es viceversa. El nene depende de Bulma. Claro, como cualquier nene en el vientre, ¿sí o no? Cualquier nenecita en el vientre, nenecita va a depender de su mami. Lo mismo ocurre aquí. Por eso, este es un claro ejemplo de una oración subordinada. Un embarazo de una nena es una oración subordinada, porque representa oración subordinada, donde aquí a una de las proposiciones se le llamará proposición subordinada. ¿Por qué subordinada? Porque se subordina, porque depende de otra proposición que se llamará proposición principal, que en este caso estaría representado por Bulma, ¿ya? Muy bien, entonces calcula, piensa. Si la proposición subordinada es el nene y Bulma es la proposición principal, quiere decir que esa proposición se llama subordinada porque no va a tener independencia sintáctica. No tiene independencia sintáctica. ¿Qué era tener independencia sintáctica? Que uno no depende del otro. Y si no la tiene, quiere decir que depende. Y claro, la subordinada depende, el bebé depende de la mamá. Mientras que la proposición principal, a diferencia de la proposición subordinada, ella sí va a tener independencia sintáctica. ¿Así tiene, profesora? Sí, va a tener independencia sintáctica. Profesora, ¿y eso en una oración cómo iría reflejado? Fácil. A la que llamamos proposición principal se va a caracterizar ¿por qué? Porque a esta yo voy a darme cuenta que al leer esa parte, la oración tiene sentido. ¿No recuerdas? Oración compuesta coordinada se llama unión de varias preposiciones que tienen independencia sintáctica, es decir, que yo separo una oración y la separo el otro y no pasa nada. Igual la una la entiende y la otra también. Pueden haber 10 proposiciones que sean coordinadas y todas van a tener independencia. Una no va a depender de la otra. Mientras en la subordinada siempre una depende de la otra. Mientras que la principal no va a depender de nadie, porque tú vas a leer esa principal y vas a ver que solita va a formar una oración. Y en el caso de la proposición subordinada, no. En el caso de la proposición subordinada, ¿qué va a pasar? Que tú vas a leerla y no vas a encontrarle sentido. No va a tener sentido. Y para que tenga sentido, va a necesitar de la proposición principal. Así, profesora, sí. Por eso se concluye, se dice que en una oración compuesta subordinada, todas las proposiciones son de diferente nivel sintáctico, es decir, no tienen la misma independencia sintáctica, son totalmente diferente nivel
sintáctico, porque algunas sí van a tener independencia y otras no van a tener independencia sintáctica. Ya son totalmente diferentes a su nivel sintáctico. Profesora, ya, hasta ahí ya lo entendí, profesora. Profesora, pero ¿se acuerda usted, recordará usted que cuando usted me hablaba de una oración compuesta coordinada, me decía que si yo quería analizar una oración compuesta coordinada, usted me pedía paso número uno, buscar a los señores verbos. Lo mismo voy a hacer aquí, sí. Lo que hemos hecho primero, hemos buscado los verbos. Paso número 2. Lo convencional es que los profes te dicen busca las proposiciones. Pero yo no quiero que primero busques a las proposiciones, porque a veces los estudiantes no saben calcular de dónde a dónde es la proposición. Por lo tanto, para mí el paso número 2 es más importante, es buscar al nexo. El nexo. Y ahí tienes que fijarte muy bien, porque puede ser que tu nexo sea un nexo coordinado o puede ser que tus nexos sean un nexo subordinado. Si es obviamente coordinado, ya sea por ejemplo una conjunción o ya sea un signo de puntuación o por obvias razones, lo más probable, las probabilidades son muy altas de que estés frente a una oración compuesta coordinada, ya sea conjuntivo, ya sea yuxtapuesta. Pero si en el caso el nexo no es una conjunción compuesta coordinada, mejor dicho, una conjunción o un signo de puntuación, sino el nexo es una conjunción que suele ser casi siempre las llamadas conjunciones subordinadas, es decir, nexo subordinado, entonces ya tú puedes ir diciendo que las probabilidades son muy altas, ¿ya? De que estés frente a una oración compuesta de tipo subordinada. ¿Así, profesora? Sí. Así de simple, así de sencillo. Y el nexo era fundamental porque gracias al nexo tú podías ubicar a las llamadas como un paso número 3, a las llamadas proposiciones. ¿Así? Sí, eso podías hacer, porque por ejemplo en el caso de una coordinada te marcaba el límite entre proposición y proposición, pero en el caso de una subordinada es todavía el nexo mucho más importante. ¿Por qué? Porque ese nexo te va a ayudar a buscar, a encontrar mejor a la proposición subordinada. Y tú dirás, pues profesora, ¿cómo? Fácil, mi amor. Mira, mira, mira acá. ¿Recuerdas que cuando hablábamos de oración compuesta coordinada, nosotros teníamos que ver a Goku y Vegeta y nuestro nexo era un corazoncito, que yo lo representaba por un corazoncito, que el nexo podía ser una conjunción o un signo de puntuación, obviamente una conjunción coordinada? Ay, sí, profesora, yo recuerdo. Ya, mira acá. Acá también tiene que haber algo que una a esta proposición subordinada con esta proposición principal. Tiene que haber algo y va a haber un nexo, que nuevamente lo voy a representar por ese amor de madre de Bulma hacia el nenecito y el nenecito hacia Bulma, ¿ya? Pero en el caso de aquí ya no solamente hay dos clases nexo, como te he puesto allá, es un nexo subordinado y que puede ser cualquier conjunción subordinada. Y dentro de la clasificación de conjunciones subordinadas, si recuerdas el tema de conjunción, habían varios tipos, ¿sí o no? Por eso acá los nexos pueden ser cualquiera de esos tipos de conjunciones subordinadas, como por ejemplo el que, el quién, el cual, el cuánto, el cómo, el dónde, el si, el la que, los que, etcétera. Aquí hay infinidad de nexos, que son todos los tipos que tú tengas en conjunciones subordinadas, y agregando el que, la que, etcétera. ¿Ya? Tú ves ese nexo, no es conjunción coordinada, no es signo de puntuación, entonces ese nexo ya te está diciendo, esta es una oración compuesta subordinada. Y no te olvides que ese nexo es fundamental porque ese nexo siempre encabeza a la proposición subordinada. No entendí nada, profesor. Vuelvo a repetir, ¿ah? En una oración, lo primero que vas a hacer es buscar
los verbos. Cuando tengas dos o más, compuesta. Número 2, vas a buscar al nexo. Mira si el nexo es coordinado, o sea, una conjunción coordinada o un signo de puntuación, porque en ese caso será oración compuesta coordinada. Caso contrario, si no hay eso, inmediatamente busca esto, o sea, qué, quién, cuál, cuánto, cómo, dónde, quién, la qué, etc. Búscalos, porque si los encuentras, ya tú tienes que ir diciendo, probablemente, mejor dicho, lo más seguro es que sea una oración compuesta subordinada, porque el nexo es un nexo subordinado. Y te vas a dar cuenta más aún porque gracias a ese nexo vas a poder ubicar a esta profesora. ¿A quién? A la proposición subordinada. Aquí es la que nos importa belleza en este tipo de oraciones. Obviamente es la proposición subordinada o la principal. Obviamente la subordinada. Por algo se llama oración compuesta subordinada. La que me va a importar es la proposición subordinada. En una oración pueden haber 2, 3, 4, varias proposiciones subordinadas. Solamente va a haber una principal. Pero a mí la principal no me interesa mucho. La que me interesa es la proposición subordinada. ¿Ya? ¿Y cómo te vas a dar cuenta de dónde inicia, dónde acaba la proposición subordinada? Porque siempre la cabeza va a ser el nexo. Profesor, a ver, no en dibujito ya se ve fácil, ¿ya? Y obviamente ya paso número 4, no te vas a olvidar antes que me olvide, porque antes de poner el ejemplo, paso número 4, ¿cuál es? Paso número 4, ¿cuál era? A ver, vamos a ponerlo más bonito. ¿Cuál era el paso número 4? Obviamente, profesora, si ya yo sé que hay verbos, que es compuesta, que hay un nexo, subordinado, coordinado. Ya dividí las proposiciones. Si es coordinada, 1, 2, 3. Si es subordinada, busco la proposición principal y busco la subordinada. ¿Y cómo vas a buscar la proposición subordinada? Por el nexo. El nexo encabeza la proposición subordinada. Y desde ahí empiezas a clasificar. ¿Así, profesora? Sí, así de simple. A ver, lo vamos a probar porque obviamente en dibujito tal vez sí un poco entiendas la teoría y demás. Vamos a graficarla acá. Mira acá, mira acá. Ahí tenemos una oración. Mi padre ordenó que seas mi amigo. Mi padre ordenó que seas mi amigo. Rápido, bellezas. Mi padre ordenó que seas mi amigo. Te pregunto. Paso número 1. ¿Cuáles son los verbos? Rápido en tu cabecita. Muy bien. Ordenó es nuestro primer verbito. ¿Cuál sería otro verbo? ¿Hay otro verbo o es simple? Si hay un solo verbo, es simple. Muy bien, seas es el segundo verbo. Muy bien, por lo tanto, ahí ya tú tendrías que estar diciendo de 2 a más verbos, oración compuesta. Y por lo tanto, si hay dos verbos, tiene que haber dos proposiciones. Ahora, yo no sé si mis proposiciones sean, pues, profesora 1 o 2, compuesta, coordinada, o sea, proposición principal y proposición subordinada, o sea, oración compuesta subordinada. Yo no sé, fácil. ¿Qué dice el paso 2? Busca primero el nexo. ¿Cuál sería el nexo? Ah, profesora, el nexo sería el qué. Ahora pregúntate, ¿será un nexo coordinado, una conjunción coordinada, un signo de puntuación o un nexo subordinado? A ver, obviamente signo de puntuación no es coordinada y está puesta. Pero será coordinada, tal vez en tu cabeza estás diciendo, profesora, ¿el qué no es, Jenny, que una conjunción coordinada copulativa? Sí, puede trabajar el qué coordinada copulativa. Entonces es esa. ¿Esta es una oración compuesta coordinada copulativa? No, todavía no puedes adelantarte. ¿Qué tendrías que hacer en este caso? Analizar. Si este fuera, imaginémonos, si esta fuera una conjunción coordinada de tipo copulativa, quiere decir que esta oración sería una oración compuesta, coordinada de tipo copulativa, ¿sí o no? Coordinada, compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Listo. Pero no. ¿Por qué no? Te lo compruebo. Mira acá. Si fuera así, esto que está a los costados, este de acá, mi padre ordenó, tendría que ser la proposición número 1. Y esto de acá, seas mi amigo,
tendría que ser la proposición número 2. ¿Ya? Y se supone que cuando algo es coordinado, quiere decir que si le pongo 1 y 2 es porque cada una se entiende. Vamos a comprobarlo. A ver, ¿qué dice ahí? Mi padre ordenó. Mi padre ordenó. ¿Tiene sentido eso? ¿Mi padre ordenó? Sí, sí se entiende, profesora. Ah, ya. Entonces, si se entiende, quiere decir que esto de mi padre ordenó sería una proposición que se entiende que tiene independencia sintáctica, entonces sí podríamos decir que es proposición 1. Pero vamos a ver si realmente es 1. Al costado, seas mi amigo. ¿Tiene sentido? Seas mi amigo. ¿Se entiende por sí solo? No. Que seas mi amigo. ¿Qué es eso? Entonces quiere decir que esta no podría llamarse proposición número 2, porque para que ocurra eso y que sea coordinada, los dos lados se tienen que entender y ser cada una independiente y no depender de la otra. En cambio, la oración de ahí, la que dice que seas mi amigo, necesita ¿a quién? A esta proposición de aquí. Por lo tanto, quiere decir que aquí no hay oración compuesta coordinada conjuntiva copulativa. Quiere decir que ese que en realidad no es una conjunción copulativa. Así, profesora, sí, no lo es. Si no, es un nexo de tipo subordinado. ¿Es un nexo de qué tipo, mis amores? Un nexo de tipo, lo vamos a poner ahí. ¿El qué, profesora? Sería un nexo, pero de tipo subordinado, porque es una conjunción subordinada. Ah, claro. ¿Y de qué tipo? Completiva, que sí, sí o no, ya listo. Entonces quiere decir que ese nexo es un nexo subordinado. Por lo tanto, si hay nexo subordinado, el nexo habíamos dicho que nos ayuda a ubicar a quién, a la proposición subordinada. Por lo tanto, desde ese nexo hacia adelante, belleza, siempre hacia adelante. ¿Ya? ¿Ya? Ahí, siempre a este lado. ¿Ya? Desde el nexo es la cabeza, pues. Entonces quiere decir lo demás va a ser la cola, ¿ya? Siempre el nexo es la cabeza. Introduce, ¿ya? ¿A la qué? A la proposición subordinada. Entonces quiere decir que seas mi amigo sería proposición subordinada. ¿Y qué sería mi padre ordenó? Sería proposición principal. No te olvides, ¿ah? Que seas mi amigo, proposición subordinada. Y mi padre ordenó, proposición principal. Y por lógica estaré frente a una oración compuesta subordinada. ¿Así, profesora? Sí, así de simple, así de sencillo. Hasta ahí yo quiero que lleguen hasta que acabemos esta parte para pasar a la clasificación. ¿De qué? De una oración compuesta subordinada, porque la oración compuesta subordinada se clasifica. Así, profesora, sí. Pero por mientras yo quiero que aprendas a diferenciar a la oración compuesta coordinada de la subordinada. La coordinada, cada lado es independiente, forman oraciones simples. La suma de varias oraciones simples unidas por nexos, ya sea conjunciones coordinadas o signos de puntuación, oración compuesta coordinada. Pero si el nexo es subordinado, oración compuesta subordinada. Aquí, subordinada. A ver, intentemos lo mismo, estos 4 pasos para esta. A ver, el que es cogedor fue golpeado. El que es cogedor fue golpeado. Yo les pregunto, belleza. Paso número 1. ¿Cuál era, mis amores? Paso número 1. ¿Cuál era, preciosos? Era ubicar a los llamados verbos. Busquemos a los verbos. ¿Cuáles son? El que es cogedor fue golpeado. Muy bien, claro, el verbo es. Muy bien, verbo número 1. ¿Habrá otro verbo o será simple? Porque si solo hay uno es simple. No, profesora, hay otro verbo, ¿sí o no? ¿Cuál es el otro verbo, mis amores? Fue golpeado, excelente. Entonces quiere decir que fue golpeado es el segundo verbo, un verbo compuesto. Entonces ahí ya tienes 2 verbos. Si hay 2 a más verbos, la oración es oración compuesta. 20, mis amores, oración compuesta. 20 bellezas. Paso número 2. Dice, ubiquemos al nexo.
Ahora, puede ser el nexo coordinado, entonces ahora será oración compuesta coordinada. O puede ser que el nexo sea subordinado, entonces será oración compuesta subordinada. ¿Cuál sería el nexo aquí? El que es cogedor fue golpeado. El que es cogedor fue golpeado. ¿Cuál sería el nexo, mis amores? 20, excelente. El nexo sería el que. Ahora ponte a pensar, ese nexo es un nexo para empezar coordinado, está entre las conjunciones coordinadas, es un signo de puntuación. No, entonces es un nexo subordinado, por lo tanto, entonces ya en tu cabeza tienes que decir que estás frente a una oración compuesta subordinada. Y profesora, ¿qué es el nexo? El nexo encabeza a la proposición subordinada, por lo tanto, ¿cuál sería proposición subordinada? El que escoge muy bien, excelente. Profesora, ¿y por qué no se va hasta el fondo, hasta fue golpeado? Porque belleza no puedo hacer eso. Porque cada verbo, que habíamos dicho, cada verbo tiene su propia proposición. Por lo tanto, si hay dos verbos, tiene que haber dos proposiciones. Así que no puede irse ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir que sería el que escogedor? Proposición subordinada. ¿Y qué quiere decir que sea, en este caso fue golpeado? Proposición principal. Y obviamente estaré frente a una oración compuesta subordinada. ¿Así, profesora? Sí, ya estaría acá. ¿Sí o no? Ya busqué proposiciones, que fue mi tercer paso. Y número 4, clasificar. Ya está, ya está. Profesora, ¿está completamente segura que esa es una proposición subordinada y la otra es una proposición principal? Sí. ¿Lo compruebamos? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso, profesora? Fácil. A ver, ponte a pensar. Eliminemos todo esto. Eliminemos todo esto. Te pregunto, si dice la oración, el que es cogedor, ¿tiene sentido? ¿El que es cogedor tiene sentido? ¿Se entiende por sí solo? No, ¿verdad? Muy bien. Ahora mira, ahora qué pasa si yo agarro y te digo, no, ¿sabes qué? No eliminemos esa parte. Ahora eliminemos esta parte. El que es cogedor. Ya está, lo eliminamos. Pregunta, ¿fue golpeado? ¿Tiene sentido? Claro, sí, profesora, porque yo puedo decir, él fue golpeado, sujeto tácito, ¿sí o no? Claro, sí. Y ese sería sujeto de su predicado, obviamente sería una oración simple. Entonces, por eso se le llama proposición principal. ¿Se entendió, mis amores? Esa es la diferencia entre una oración compuesta y una oración compuesta coordinada y esta sería una oración compuesta subordinada. A ver, otra más. Claro, para algo eres miembro, mi amor, por algo eres miembro de este canal y te voy a explicar ejemplo por ejemplo, de forma detallada, minuciosa, con mayor tiempo, ¿ya? Porque ese es el objetivo de los miembros, a los que son miembros de este canal. A ver, dice así. Los guapos morenos que son altos son mis amigos. Los guapos morenos que son altos son mis amigos. Al ojo, quiero que ustedes miren la pantalla y al ojo lo hagan. Rápido, solamente busca verbo o verbos. Verbo para que sea simple y verbos para que sea compuesta. A ver, rápido. Muy bien, al ojo, chicos. Yo sé que ustedes saben que en su cabeza ya están diciendo, profesora, creo que hay dos verbos. Y yo te diría, sí, no lo dudes, hay dos verbos. Y son iguales, ¿sí o no? Claro, el primer verbo es son y el otro verbo nuevamente es son. O sea, hay dos verbos. Es decir, estamos frente a una oración compuesta. Entonces ya acabamos de cumplir el paso número 1. Señores, busquemos a los señores verbos. ¿Cuál sería el paso número 2? Al ojo, busquemos al señor nexo. Y vamos a ver, ¿cuál sería el nexo aquí, mis amores? Los guapos morenos que son altos son mis amigos. Muy bien. El qué, profesora, ese qué. Y ahora preguntémonos, ¿será un nexo coordinado o un nexo subordinado? Tal vez muchos pueden dudar porque el qué, les diré que va a aparecer que casi el qué, el quién, suele aparecer casi en cualquier tipo de oración, tanto la coordinada, tanto la subordinada. Por eso pueden dudar, como hace rato, ¿no? Que muchos pueden pensar que es coordinado. Entonces la oración es compuesta coordinada porque aquí van a decir eso es una conjunción copulativa. ¿Y en y qué?
Pero no, ¿qué tienes que hacer tú? Tú ya te enseñé. Si fuera, imaginemos que este nexo sea una conjunción copulativa, o sea, un nexo coordinado, entonces quiere decir que esta parte tendría sentido por sí solo y esta sería otra proposición, es decir, esta sería la proposición número 1 y esta sería la proposición número 2 y cada uno sería independiente uno del otro. Pero hasta ahí vamos mal. ¿Por qué? Porque para empezar, cada verbo con su propia proposición. Y nunca pueden haber dos verbos en la misma proposición. Y no puede haber una proposición sin verbo. Entonces, desde ese punto de vista, quiere decir que jamás vamos a decir que el que es una conjunción copulativa. Esa no está trabajando como conjunción copulativa. Por lo tanto, no estamos frente a una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Entonces, ¿qué es el nexo? Nuevamente, es un nexo de tipo subordinado. Y si es un nexo subordinado, quiere decir que el nexo encabeza a nuestra proposición subordinada. ¿Y cuál sería la proposición subordinada? Que son altos. Tú dirás, profesor, ¿y por qué no se va más allá, hasta allá al fondo? Vuelvo a repetirte. Cada verbo con su propia proposición. Yo no podría colocar dos verbos en una misma proposición. Entonces quiere decir que son altos, es mi proposición subordinada. Y todo lo que queda, profesora, por lógica, sería tu proposición principal. ¿No me crees? Lee. Elimina lo que está aquí, elimina la proposición subordinada. ¿Qué diría? Los guapos morenos son mis amigos. ¿Se entiende? Sí, claro que se va a entender precioso porque estamos frente a una proposición principal que tiene independencia sintáctica. Pero ahora hagamos lo siguiente, eliminemos a la proposición principal. Eliminemos a la proposición principal. ¿Qué sería ahí? ¿Qué diría ahí? Que son altos. Pregunta, ¿se entiende? Que son altos, pero tú no te preguntas quiénes son altos. ¿Y qué pasa con esos altos? Ah, claro, esto solo de aquí no se entiende. ¿Por qué? Porque es una proposición subordinada. No se entiende, profesora, porque estoy frente a una proposición subordinada. Y si hay proposición subordinada y hay proposición principal, no hay duda que estoy frente. Obviamente, ya, no hay duda que después de haber visto que hay proposiciones, obviamente ya busqué las proposiciones y ya puedo clasificar y no hay duda que estoy frente a una oración compuesta subordinada. No hay duda. ¿Hagamos otra? ¿Una más? ¿Una más? A ver, esta. La tarea fue hecha como el profesor ordenó. La tarea fue hecha como el profesor ordenó. Paso número 1. ¿Cuál era el paso número 1? Ya me olvidé. Ah, muy bien. Buscar a los verbos, profesora. Busquemos verbos. ¿Cuáles serían o cuál sería? Muy bien. Excelente. Verbo número 1 fue hecha. Excelente. Fue hecha. Un verbo compuesto. ¿Y habrá otro? Sí, profesora. Claro que hay otro, que está el verbo ordenó. Entonces, hay dos verbos. Ya podemos decir que estamos frente a una oración compuesta. Ahora, ¿qué vas a hacer? Paso número 2. Observa todas esas palabras de esa oración y busca al que está trabajando como nexo. ¿Cuál sería, mis amores? Claro, nivel coquito, ¿sí o no? ¿El cómo? Ese sería, profesora Karina, mi nexo, el cómo. Ahora, pregunta, ¿está entre las conjunciones de tipo coordinadas? ¿Es copulativa, disyuntiva, adversativa, consecutiva, distributiva, explicativa? No. Entonces no es conjunción, mucho menos es signo de puntuación. Por lo tanto, estaré frente a un nexo de tipo subordinado. Y entonces, gracias a ese nexo, podré ahora buscar a las proposiciones. ¿Cuál sería la proposición subordinada? Como el profesor ordenó. Siempre el nexo es la cabeza. Lo de queda es la cola. ¿Ya? Si quieres decirlo así. Entonces, como el profesor ordenó, sería mi proposición subordinada. A ver, como el profesor ordenó, ¿tiene sentido? No, no se entiende. Entonces, proposición subordinada sin duda.
¿Y cuál sería la proposición principal? Lo que queda. La tarea fue hecha. ¿Se entiende por sí solo? Sí, porque es una oración simple. Entonces, ahí tienes a tu proposición principal, a tu proposición subordinada. Estás frente a una oración compuesta de tipo subordinada. Así de simple, mis amores. Así puedes diferenciar a una oración compuesta coordinada de una oración compuesta de tipo subordinada. Así de simple, así de sencillo, preciosos. ¿Ya? Para cumplir el paso 4, que es la clasificación. Y obviamente la clasificación todavía falta. ¿Ah? Y bueno, mis amores. Ah, y acá está la última, la que ya habíamos trabajado, obviamente, en versión pequeña, ¿ya? En la diapositiva donde aparecía, pues, nuestra Bulmita con su pequeño vegetita. Muy bien, con su bebé, con su nenecito, ¿ya? Aunque si hubiera sido en la coordinada también sería pequeño Vegeta, ¿ya? A ver, Vegeta, Vegeta. Igual, acá el orden no son los verbos, se hace el verbo, oración compuesta, el nexo era que habíamos dicho que no era coordinado conjuntivo copulativo, porque obviamente por su cuenta que seas mi amigo no tiene sentido, porque era una proposición subordinada y lo otro era proposición principal y era una oración compuesta subordinada. Excelente. Hasta ahí, jóvenes, yo creo que ya hemos cumplido el objetivo de saber diferenciar a una oración compuesta coordinada de una subordinada y cómo ubicar a una proposición subordinada y una proposición principal para que estemos frente a oración compuesta subordinada. ¿Ya? Ahora, esta oración compuesta de tipo subordinada, a su vez, puede ser de 3 clases. Y profesora, ¿cómo voy a clasificar? Esta oración compuesta subordinada puede ser de 3 clases. Y profesora, ¿cómo voy a clasificar? Fácil. Escucha aquí, nivel coquito. Yo te dije, ¿cuál de las proposiciones no me va a importar si mi oración se llama oración compuesta subordinada? ¿Cuál me interesa, bellezas? Yo te dije, ¿cuál me importa? ¿Me interesa la proposición principal o me interesa la proposición subordinada? Muy bien, lo que a mí me va a interesar es a la proposición de tipo subordinada. Ella me importa, ella me interesa más que la principal, ¿ya? Ella me importa. Porque gracias a esa proposición subordinada yo voy a poder clasificar a mi oración compuesta subordinada. ¿Así? Sí. Porque va a depender mucho. Según la teoría de oración compuesta dice, si tu llamada proposición subordinada, toda esa proposición subordinada, lo puedes reemplazar por un sustantivo, será oración compuesta subordinada sustantiva. Pero, profesora, si no lo puedo reemplazar por un sustantivo, entonces probablemente lo podrás reemplazar por un adjetivo. Y en ese caso estarás frente a una oración compuesta subordinada adjetiva. Profesora, y si yo no puedo reemplazar esa proposición subordinada por un sustantivo, por un adjetivo, entonces, si es subordinada, lo que te quedaría es que sea, obviamente, una oración compuesta subordinada adverbial y que el equivalente de esta proposición subordinada sea alguno de los tipos de adverbio o de los tipos de circunstanciales. ¿Así, profesora? Sí. Nivel coquito. Ah, entonces, profesora, lo que yo tengo que hacer es agarrar a mi proposición subordinada y reemplazarla por un sustantivo, por un adjetivo, por algún adverbio y ver si realmente calza. Sí, eso sería obviamente la parte teórica, lo que debería pasar, ¿ya? Y lo que tiene que pasar para que sea sustantiva, adjetiva o adverbial. Pero yo te voy a dar el día de hoy, porque eres miembro de mi canal de YouTube Karina Díaz Zapasa, te voy a dar obviamente los truquitos, siempre hay truquitos y obviamente aquí también los hay. Así, profesora, a ver, póngame los truquitos fácil. Mira acá. Cuando la oración es compuesta, subordinada, sustantiva, más que buscar el reemplazo, porque eso te puede quitar tiempo en un examen de admisión,
lo que vas a hacer tú es lo siguiente. Lo primero que vas a hacer es inmediatamente ubicar a tu proposición subordinada de tu oración, que ya la sabemos, obviamente. Si ya sabemos que es oración compuesta subordinada, nosotros podemos reconocer inmediatamente a mi proposición subordinada. Ahora, toda la proposición subordinada, mis amores, ustedes cuando vean esa oración, ustedes ya saben que es oración compuesta subordinada, ya clasificaron en la proposición principal y la proposición subordinada. Toda esa proposición subordinada dice que si es sustantiva, tú puedes reemplazarla por un pronombre demostrativo. ¿Y cuáles eran los pronombres demostrativos? Esto, eso, aquello. Esta, esa que puede ser de forma femenina, de forma masculina, pueden ser los plurales. Obviamente depende del verbo, si está en singular o está en plural. ¿Cuál verbo? El verbo principal. ¿Así, profesora? Así, nada más. Agarras, coges, ¿ya? Encierras a toda tu proposición subordinada y lo reemplazas por esto es aquello. Si al volver a leer la oración, tu oración tiene sentido, dice lo mismo que si hubieras escrito toda la oración completa con la proposición subordinada, es decir, toda la proposición subordinada, tú puedes reemplazarlo por esto, eso, aquello, no tienes que dudar que estás frente a una oración compuesta subordinada sustantiva. Profesora, ¿y qué pasa si yo no puedo reemplazar a toda mi proposición subordinada por esto, eso, aquello? Porque lo reemplazo y no tiene sentido para empezar. Ah, entonces quiere decir que no es subordinada sustantiva. Probablemente sea subordinada verbial. ¿Y qué va a ser? Mejor dicho, adjetiva. ¿Y por qué adjetiva, profesora? Ah, porque ahora lo que vas a hacer, mira el truquito para que no dudes de que es adjetiva. Vas a ubicar al señor nexo. Ya, profesora, ubique el nexo. Solo el nexo, por favor. Puede ser el qué, el quién, el qué, la qué, lo qué, el cómo, el dónde, etc. Solo ese nexo. Si es adjetiva, ¿ah? Y ese nexo lo vas a reemplazar. Lo vas a reemplazar solo al nexo. No he dicho toda la proposición subordinada. Ah, ya es todo. En la sustantiva es toda, incluido el nexo. Aquí no, solo el nexo. En la adjetiva solo es el nexo. Lo vas a reemplazar por el cual, la cual o lo cual. O si es plural, el verbo principal, los cuales, las cuales. ¿Así, profesora? Sí. Y si la oración, haciendo ese reemplazo del nexo, solo el nexo en la adjetiva, inmediatamente estarás frente a una oración compuesta subordinada adjetiva. Ah, ¿nada más, profesora? Sí, nada más. Y no lo dudes, ¿ah? Profesora, pero si yo tengo la oración y hago ese reemplazo por el nexo y el cual, la cual, lo cual, y de esa manera tampoco tiene sentido. Hecho con la sustantiva y tampoco tiene sentido. Hecho con la adjetiva y tampoco tiene sentido. Por obvias razones, sí. Por obvias razones, por simple lógica, si estás frente a una oración compuesta subordinada, quiere decir que eso es verbial. Y no hay duda, claro, pues si no has podido con la sustantiva y no calzaba con la adjetiva, lo único que te quedaría es que seas verbial. Y te vas a dar cuenta rápido, porque acá primero no hay reemplazos, pero lo que puedes hacer es fijarte en el tipo de nexo, porque casi siempre las proposiciones subordinadas de ese tipo de oración compuesta subordinada verbial están encabezados por las llamadas conjunciones subordinadas, la mayoría de ellas, profesor, pero todos son nexos subordinados, sí, pero en especial las conjunciones subordinadas, fuera de las completivas, como el que trabaja con toda sustantiva adjetiva y adverbial, las demás, la mayoría son subordinadas, conjunciones subordinadas adverbiales, dentro de las oraciones compuestas subordinadas adverbiales. Por ejemplo, si te encuentras un para, las probabilidades sean muy altas de que sea adverbial. Por ejemplo, un por qué junto, causal, es adverbial. O un sí, condicional, es adverbial. O sea, no lo dudes. Ah, nada más, profesora. Sí. Nada más. Y no te olvides, ¿ah? Puede ser equivalente la proposición subordinada, obviamente si eso es verbial, a un adverbio o algún tipo de circunstancial. Así, profesora, nada más, nada más. Vuelvo a repetir, ¿ah? Sí, a ver, rápido, repitamos. Si crees que la oración es compuesta subordinada, sustantiva, ¿qué haces? ¿Qué haces?
Muy bien. Lo que vas a hacer es agarrar y buscar a tu proposición subordinada, que se supone que si ya clasificaste que era subordinada, ya sabes cuál es la proposición subordinada. Agarras todo, incluido el nexo, y lo reemplazas por un pronombre demostrativo. Esto es aquello. 20. Si no calza, prueba si es adjetiva. ¿Cómo lo haces? Ahora solo agarras al señor nexo y el señor nexo lo vas a reemplazar por el cual, la cual o lo cual. O si fuera plural, los cuales, las cuales. Si a reemplazarlo la oración tiene sentido, es adjetiva. Y si no calza con ninguna de las dos, estamos frente al adverbial. Profesora, a ver, repasemos esto. Chiste. A ver, repasemos con las oraciones que ya nosotros hemos clasificado, o sea que ya sabemos que son oraciones compuestas subordinadas. Por ejemplo, esta, la última, que fue la primera oración que trabajamos. A ver, dice, mi padre ordenó que seas mi amigo. Yo ya sé, profesora, que es una oración compuesta subordinada, porque la proposición principal es mi padre ordenó, porque tiene sentido, tiene independencia sintáctica. Yo ya sé que seas mi amigo es la proposición subordinada, porque no tiene sentido por sí sola, está con un nexo encabezado por un nexo subordinado, y yo ya sé que es una oración compuesta subordinada. Ahora me quedaría, obviamente estaría en el paso número 4, porque ya hemos hecho el paso 1 de los verbos, eso ya lo hicimos anteriormente. Ya hemos hecho el paso 1 de buscar verbos, ya hemos hecho el paso 2 de buscar al nexo, el paso 3 de poder obviamente buscar las proposiciones y ahora estamos en el paso 4 de la clasificación, ¿ya? Y como en clasificación usted nos había mencionado, profesora Karina, que aquí lo que teníamos que hacer era reemplazar a toda la proposición subordinada para saber si es sustantiva por esto, eso, aquello, ¿ya? O esta es aquella. Si no puede, será sustantiva. Si no se puede, agarro solo el nexo, que en este caso será el qué, y lo reemplazo por el cual, la cual, lo cual, ¿ya? Si tiene sentido, será adjetiva. Caso contrario, no será adjetiva. Y si no puede ni con la sustantiva y adjetiva en el truco, inmediatamente se convierte en adverbial. Vamos a empezar para comprobar si es sustantiva. Agarra toda la proposición subordinada, incluido el nexo, y lo voy a reemplazar por un pronombre. A ver, voy a poner el pronombre eso. Podría ser esto, podría ser aquello también, ¿ya? Yo te pregunto, decir, mi padre ordenó que seas mi amigo. ¿No será lo mismo decir, mi padre ordenó eso? O poder decir, mi padre ordenó aquello? ¿O mi padre ordenó esto? Mismo, ¿sí o no? Claro, tiene sentido. Por lo tanto, quiere decir que ya no puedo jugar con las otras, pero si quieres lo puedes comprobar. A ver, prueba si es adjetiva, sería el solo el nexo. ¿Y cómo sería el reemplazo? Mi padre ordenó lo cual seas mi amigo. La cual seas mi amigo. El cual seas mi amigo. ¿Tiene sentido? No, por eso, preciosos, no es adjetivo y mucho menos adverbial. ¿Cuál es esta? Esta es una oración compuesta, subordinada, de tipo sustantiva. ¿Así, profesora? ¿Nada más? Sí, nada más. A ver, otra profesora para entenderla mejor. Fácil, vámonos aquí. El que es cogedor fue golpeado. El que es cogedor fue golpeado. Ya sabemos que es una oración compuesta subordinada, porque el que es cogedor es la proposición subordinada, fue golpeado es la proposición principal. Ya está, muy bien. Ahora, ¿qué haces? Fácil, empiezas a jugar con los trucos. Vamos a probar si es sustantiva. Si fuera sustantiva, ¿qué hago? Voy a sujetar a toda esa proposición subordinada, incluida el nexo, y lo voy a reemplazar por un pronombre demostrativo. A ver, utilizaré el pronombre ese. Listo. Ahora, ¿qué diría mi oración? Ese fue golpeado. O podría poner aquel, ¿ah? Aquel fue golpeado. Este fue golpeado. ¿No sería lo mismo decir el que escogedor fue golpeado? Claro, es lo mismo, ¿sí o no? Claro, claro que es lo mismo. Por lo tanto, sería una oración compuesta, subordinada, sustantiva. Profesora, comprueba que no es adjetiva. El cual escogedor fue golpeado, lo cual escogedor fue golpeado, la cual escogedor fue golpeado, no tiene sentido. Porque eso tendríamos que haber hecho, agarrar al nexo. Pero no se puede, pues. Entonces, una oración compuesta,
subordinada sustantiva. Ah, ya nada más, profesora, sí, nada más. ¿Ves que no era difícil la oración compuesta subordinada? Y solamente has obtenido esta clase, que obviamente yo cobro mucho más en una clase particular por enseñar esto. Tú lo estás obteniendo un precio súper cómodo por ser miembro de mi canal de YouTube, Karina Díaz Zapasa. A ver, profesora, póngase otra oración, la que habíamos hecho hace rato. Los guapos morenos que son altos son mis amigos. Los guapos morenos que son altos son mis amigos. Ya habíamos dicho que la proposición subordinada era que son altos, la principal es que los guapos morenos son mis amigos. Y habíamos dicho que era una oración compuesta subordinada. Ahora vamos a ver si es sustantiva, adjetiva o adverbial. A ver, si en el caso fuera sustantiva, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, agarrar a toda la proposición subordinada. Y a esa proposición subordinada voy a reemplazarlo por un pronombre demostrativo. Como está en plural, entonces serán esos, ¿ya? O aquellos, o estos. A ver, vamos a ver, si reemplazo, ¿qué diría la oración? Los guapos morenos, esos son mis amigos. Vuelvo a repetir, ¿ah? Los guapos morenos, esos son mis amigos. Los guapos morenos, aquellos son mis amigos. Los guapos morenos, estos son mis amigos. Pregunta, ¿tiene sentido? No, claro que no lo tiene. Excelente belleza. Entonces, si no tiene sentido, haciendo el reemplazo a toda la proposición subordinada por esto es aquello, quiere decir que no es sustantiva. A ver, profesora, ¿será adjetiva? Hagamos la prueba. ¿Qué se tiene que hacer en la adjetiva? Agarrar al nexo, encontrar al nexo, que en este caso es el nexo que. ¿Y qué hago con ese nexo? Lo voy a reemplazar por el cual, lo cual, la cual. O los cuales, las cuales. Como en este caso está en plural y es masculino, van a ser los cuales. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la oración? Los guapos morenos, los cuales son altos, son mis amigos. Los guapos morenos, los cuales son altos, son mis amigos. ¿Tiene sentido, sí o no? Sí, excelente. Claro que lo tiene, profesora Karina. Por lo tanto, estarás frente a una oración compuesta, subordinada, adjetiva. ¿Por qué es adjetiva, mis amores? Porque al reemplazar a mi nexo inmediatamente, al leerlo, la oración dice lo mismo. Tiene sentido, el mismo sentido. Por lo tanto, es adjetiva. Nada más, nada más. A ver, la última, profesora, recuerdo que había otra oración. Sí, era esta. La tarea fue hecha como el profesor ordenó. Ya sabemos que es oración compuesta subordinada, porque como el profesor ordenó no tiene sentido, la tarea fue hecha si tiene sentido, tiene independencia sintáctica, es una proposición principal, y la otra proposición subordinada. Vamos a ver si es subordinada de tipo, sí, hagamos si es de tipo sustantiva. Si fuera sustantiva, sujeto a todo esto, a toda la proposición subordinada, y lo reemplazo por un pronombre demostrativo. Este es aquel, esto es aquella. A ver, la tarea fue hecha esto. La tarea fue hecha aquello. La tarea fue hecha esto o eso. ¿Tiene sentido? ¿Es lo mismo decir la tarea fue hecha como el profesor ordenó? No, no tiene sentido. Por lo tanto, si no tiene sentido, ¿será sustantiva? No. ¿Qué haces ahora? Ah, usted dijo agarrar al nexo, el cómo. Y el cómo, profesora, ¿qué hago? Reemplázalo por el cual, la cual, lo cual. En este caso, la tarea fue hecha, lo cual el profesor ordenó. La tarea fue hecha, la cual el profesor ordenó. La tarea fue hecha, el cual el profesor ordenó. ¿Tiene sentido? No, obviamente que no tiene. Entonces, si no es sustantiva y no es adjetiva, quiere decir que es una oración compuesta subordinada adverbial.
Y lo puedo responder de varias maneras, ¿ah? Y responderte por qué eso es adverbial. Una, porque ya hemos probado con la sustantiva y con el adjetivo, y si no calza con ninguna, te quedaría que sea adverbial, y te lo compruebo. Uno, por el nexo. Una característica de la oración compuesta subordinada adverbial, te dije que su nexo siempre suele ser cualquier conjunción subordinada, excepción de las completivas, que esas sí trabajan con todas, ¿ya? Pero de las subordinadas, por ejemplo, las causales, las finales, las temporales, etcétera, siempre van a ser adverbiales. Por ejemplo, el cómo. El cómo es comparativo. O el cómo podría ser de modo, sí o no, también. Entonces, estoy frente a una oración compuesta subordinada adverbial. Y te lo demuestro, mira, agarro toda la proposición subordinada y lo voy a reemplazar por un adverbio. La tarea fue hecha, no será lo mismo decir la tarea fue hecha como el profesor ordenó, o sea, la tarea fue hecha así. Claro, claro. Entonces, el así es obviamente un circunstancial de modo, un adverbio de modo, ya está. Por lo tanto, estarás frente, sin dudarlo, a una oración compuesta, subordinada, adverbial. Así de simple, así de sencillo, precioso. Nivel Coquito. ¡Ay, profesora, acabamos! Ya sé que es una oración compuesta subordinada. Ya sé cómo ubicar a la proposición principal, a la proposición subordinada. Ya me enseñó usted a cómo diferenciar si es sustantiva, si es adjetiva, si es adverbial. ¿Culminamos? Pues te digo que no. Por eso es el tema que más me piden en los exámenes de admisión, porque el tema es extenso, ¿ya? Y como tiene mucha información, a veces no le entienden. Por eso yo lo trabajo en partecitas, ¿ya? En partecitas. Entonces, profesor, ¿entonces todavía falta? Sí, falta esto. Listo, mis amores. Ahora, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Sí, porque falta, como te he dicho, falta. A ver, vamos a recordar. La oración compuesta subordinada, ¿de cuántos tipos puede ser? Tres, muy bien. ¿De qué tipos? Subordinada sustantiva, subordinada adjetiva y muy bien. Y por último, subordinada adverbial. Excelente, mis amores, excelente. Hasta ahí vamos muy bien. Ahora, si se supone, si se supone que es sustantiva, tú ya sabes el truco. Agarras a toda la proposición subordinada, lo vas a reemplazar por un pronombre demostrativo, esto es aquello. Tiene sentido, es sustantiva. ¿Ya? La adjetiva es tener al nexo, el nexo lo vas a agarrar, lo vas a reemplazar por el cual, la cual, lo cual, o los cuales, las cuales. Adjetiva. Y si fuera adverbial, obviamente serán todos aquellos que no sean ni sustantiva ni adjetiva, y obviamente se va a caracterizar porque siempre va a prever presencia de conjunciones subordinadas, y en especial porque va a cumplir la función, obviamente, de algún adverbio circunstancial. Listo. Pero nos habíamos olvidado, bueno, vamos a complementar, de que dentro de las sustantivas y adjetivas adverbiales hay una subclasificación. O sea, cada una tiene su propia clasificación. Por ejemplo, una subordinada sustantiva puede ser de sujeto, subjetiva, apositiva, de objeto directo, de objeto indirecto, de atributo y agente. Tú dirás, pero profesora, ¿cómo voy a hacer ahora eso? Ay, Dios mío, profesora, todo lo que me pone usted. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo voy a saber si es subjetiva, si es apositiva, si es de objeto directo, si es de... ¿Cómo hago eso? Fácil. Se supone que tú ya sabes que en el momento que yo tengo mi oración, ¿ya? Donde está mi proposición principal, lo voy a poner así, y está mi proposición subordinada, ¿ya? Se supone que tú ya sabes que a toda esta proposición subordinada lo vas a reemplazar por un pronombre demostrativo, por ejemplo, eso. Listo. Cuando tú haces ese reemplazo, quédate con esa oración, la nueva oración que va a aparecer, ¿ya? Cuando tú te quedes con esa oración, ya la proposición principal más la proposición subordinada, que es equivalente a eso, tú te vas a dar cuenta que ya no va a haber oración compuesta, va a haber oración simple. Entonces, lo único que vas a hacer es buscar la función del eso en la oración. Porque a veces puede cumplir la función de un sujeto, será subjetiva. Será oración compuesta subordinada sustantiva subjetiva. Podrá cumplir a veces la función de posición.
algo que se vuelve a decir del núcleo sujeto. Podrá cumplir la función de objeto directo con la pregunta ¿qué es lo que? Y lo puedes reemplazar por la las y lo los. Podrá ser objeto indirecto. Claro, podría ser. No te olvides, siempre encabezado por el para, ¿ya? O el a. También podría ser un atributo. Sí, siempre al lado de un verbo copulativo. Podría ser un agente. La oración siempre va a estar en voz pasiva. Así, profesor, claro, tú sabes ubicar a un sujeto, una posición, un objeto directo, indirecto, porque eso ya lo hemos hecho en el tema de oración simple y que también está en mi canal de YouTube y todavía es un video que está totalmente gratuito, público, así que lo puedes ir a ver. Ya, si todavía tienes dudas ahí, no sabes ubicar esto, inmediatamente corre, mira ese video. Igual lo voy a dejar al final de este video, en la descripción de este video. ¿Ya? Entonces, cuando tú ya tengas tu oración simple, inmediatamente lo analizas como oración simple. Nada más, lo vamos a hacer ahora, en un momento. Mientras tanto, también te diré que dentro de la oración compuesta subordinada adjetiva, esta es más fácil, porque esta solo puede ser de dos tipos. Puede ser especificativa o puede ser explicativa. Y profesora, ¿cómo me voy a dar cuenta? Fácil. Va a ser especificativa porque simplemente tu proposición subordinada no va a llevar signos de puntuación, en especial estas comitas. Y va a ser explicativa cuando tu proposición subordinada va a estar entre comitas. Así, o sea, si la proposición subordinada sí tiene comas, será explicativa. Y si no tiene comas, será especificativa. Sí, así de simple. Y no te olvides de lo siguiente, ¿ah? Una característica. Algo que siempre suelen venir en los exámenes de admisión, ¿ya? Como oración compuesta subordinada adjetiva, ahí hay una fórmula para que rápido lo ubiques. Si tu proposición, mi amor, si tu proposición subordinada la encuentras en el medio y tu proposición principal está a los costados, que es en la mayoría de casos lo ponen así, tú ya tienes que decir oración compuesta subordinada adjetiva. Y no lo dudes, ¿ah? Y no lo dudes, es un truquito. Aunque ha habido casos también donde la proposición subordinada está al inicio, al final, y obviamente la proposición principal a los lados que sobran, y también son adjetivos, pero en la mayoría de casos ponen este tipo de oraciones. Proposición subordinada en el medio, a los costados principal, oración compuesta subordinada adjetiva sin dudarlo. Ya. Y profesor, ¿y la adverbial? Ah, bueno, en el caso de la oración compuesta subordinada adverbial, ahí sí también hay varias clases, pero eso también no es difícil porque vas a ver según a qué adverbio o circunstancia, qué tipo de adverbio o circunstancia le está reemplazando. Puede ser de lugar, puede ser de tiempo, de modo, de cantidad, de finalidad, de causa, de etcétera. Ahí vas a incluir a todos tus tipos de adverbios, a todos tus tipos de circunstanciales, ¿ya? Por eso, recomendación, también acá tienes que saber el adverbio, que también está de forma gratuita, que es el adverbio y su clasificación en un video de mi lista de reproducción del lenguaje, ¿ya? Y que está eso abierto, al público abierto, ¿ya? Entonces, mis amores, no te olvides, la sustantiva puede ser subjetiva, positiva, de objeto directo, de objeto indirecto, de atributo, de agente. La adjetiva puede ser especificativa o explicativa. Y la adverbial puede ser de lugar, de tiempo, de modo, cantidad, afirmación, negación, ya, etcétera. Ya, todos los tipos, ya está. A ver, trabajemos. Vamos a hacer esto. Mira, la primera oración que habíamos trabajado. Mi padre ordenó que seas mi amigo. Ya sabemos que es una oración compuesta subordinada sustantiva. Si es sustantiva en tu cabeza, ¿qué tiene que aparecer? Esto, subjetiva, apositiva, puede ser de objeto directo, indirecto, atributo, agente. ¿Y qué te dije que hagas para que lo puedas identificar? Porque seguro vas a decir, ay, profesora, pero todo esto, ¿qué función será, pues? Fácil. ¿Qué te dije yo que hagas? Muy bien. Lo que vas a hacer a continuación es agarrar y pasar, si quieres así, vamos a pasarlo a un lado a esta oración simple. Profesora, ¿pero es compuesta? No, ahora es simple. Cuando hiciste el reemplazo para saber que era sustantiva, la volviste simple, porque ahora la oración es mi padre ordenó
eso. Ya no vas a escribir pues todo, porque ya que seas mi amigo, que es la proposición subordinada, es equivalente a eso. Y analizas, pues, ya está simple, porque ahora solo hay un verbo. Está el verbo ordenó. Entonces analiza, sujeto de la oración, mi padre. Predicado de la oración, ordena eso. Ya está. Mi sería modificador directo. Padre sería núcleo del sujeto. Ordenó es el verbo, sería el núcleo del predicado. ¿Y qué sería eso? ¿Qué es lo que ordenó mi padre? Eso. Y eso sería obviamente la preguntita, ¿qué es lo que hay? Yo ubicar a quién? Al objeto directo. Por lo tanto, esta oración, mi padre ordenó eso, el eso, que sería nuestra proposición subordinada, estaría trabajando como un objeto directo. ¿Y lo podemos comprobar? ¡Claro! Usted, profesor, en su video me enseña a comprobar si ese es un objeto directo, porque si es objeto directo lo puedo reemplazar por la las o los. En este caso, como es singular y masculino, digo lo. Entonces, decir, mi padre ordenó eso no es lo mismo de decir mi padre lo ordenó. Es lo mismo, ¿sí o no? Porque ya te dije que siempre reemplazo el objeto directo, lo vas a reemplazar por la las los, que en este caso sería el lo, y siempre el reemplazo se hace delante del verbo. Entonces sí, sigue siendo objeto directo, no hay duda que el eso está trabajando como objeto directo, por lo tanto, en esta oración tengo una oración compuesta, subordinada, sustantiva, de objeto directo. Nada más. Simple, nivel coquito. Fácil. Profesor, a ver, otra sustantiva. Claro, tenemos otra sustantiva aquí. ¿Recuerdas esta? El que es cogedor fue golpeado, donde habíamos dicho que el que es cogedor es la proposición subordinada, la proposición principal fue golpeado. Esa proposición subordinada la puedo reemplazar por eso es una oración compuesta subordinada sustantiva. ¿Ya? Pero esta oración compuesta subordinada sustantiva puede ser de sujeto, de objeto directo, de objeto indirecto, de aposición, de atributo, de agente, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo vamos a saberlo? Fácil. ¿Qué hacemos? A ver, el que es cogedor fue golpeado. Ese fue golpeado. ¿Esa sería tu oración simple o me equivoco? Claro, esa sería mi oración simple. Entonces, conviértela en oración simple. Ese fue golpeado. Listo. Ahora trabájala pues como oración simple. ¿Cuál es tu verbo? Fue golpeado. Y la pregunta de este verbo, ¿para qué te voy a ubicar? ¿Quién fue golpeado? Al sujeto. ¿Quién fue golpeado? Ese. Ese sería tu sujeto. Todo esto sería tu predicado. Obviamente fue golpeado, que es el verbo, trabaja como núcleo del predicado, ese trabaja como núcleo del sujeto, pero ya el simple hecho de haber dicho que ese es el sujeto, quiere decir, mis amores, que ese, que es el equivalente a la proposición subordinada, está trabajando como sujeto. Por lo tanto, estaré frente a una oración compuesta, subordinada, sustantiva, subjetiva, o sea, de sujeto. Nada más, profesora Karina, nada más, nivel coquito. Cuando tú ya sabes que la oración es compuesta, subordinada, sustantiva, haz que ese pronombre que lo usaste para reemplazar a toda esa proposición subordinada, igual al momento de volver a reescribir la oración, lo reemplace pues y la vuelve simple y analizas a esa oración como oración simple y ahí simplemente le buscas la función del S. A veces va a cumplir la función de sujeto, como en este caso, por eso es subjetiva. A veces ese pronombre puede cumplir la función de una posición o la función de un objeto directo, de un objeto indirecto, de un atributo, de un agente. Nada más. Nivel coquito. Ah, ay, qué fácil. Profesora, a ver, con la adjetiva. Fácil, pues la adjetiva no es especificativa. Ni tengo que dudarlo. ¿Por qué? Porque la proposición subordinada, si hay comas, sería explicativa. Pero hay comas que encierran esta proposición subordinada y comitas así. No, no hay, profesora. Entonces, si no hay comitas, ¿hay comitas así, precioso? ¿Hay comitas así? No. Entonces, mis amores,
Si no hay esas comitas, ¿es de qué tipo? Oración compuesta subordinada. Adjetiva, de tipo especificativa, porque no hay signos de puntuación, específicamente las comitas que encierren a esa proposición subordinada. Nivel coquito. La adjetiva, si te viene la adjetiva, es la más regalada. Solo miras las comas. Comas, explicativa. Sin comas, especificativa. La última, la adverbial. La tarea fue hecha como el profesor ordenó, ya sabemos que es una oración compuesta subordinada adverbial. Y lo ha reemplazado por así. ¿Y qué es así? Ah, claro, es un adverbio de modo. El así es un adverbio de modo. Por lo tanto, fácil. Estás frente a una oración compuesta, subordinada, adverbial, de modo. Profesor, si lo puedo reemplazar por un adverbio de cantidad, será por oración compuesta, subordinada de cantidad, adverbial de cantidad. No, si es de finalidad, oración compuesta, subordinada, adverbial de finalidad. Así de simple, así de sencillo, mis amores, se trabaja oración compuesta, subordinada. Y con eso el día de hoy he culminado mi participación para este video, el primer video exclusivo para miembros de mi canal de YouTube, Karina Díaz Zapasa. No te olvides a seguir esperando más videos para miembros. Nos vemos en un siguiente video y no te olvides, deja en tus comentarios otro video exclusivo para ustedes. Nos vemos.